Alexei se despertó 1 hora y media antes de que sonara el despertador. La oscuridad tras la ventana era densa e indiferente. En el dormitorio olía a tela fría de cortinas y a restos de la cena de anoche. Victoria respiraba acompasadamente, de espaldas a él, más cerca del borde. Él yacía inmóvil, mirando al techo, como si buscara algo allí que le ayudara a vincular una causa clara con esa sensación que había empezado a aparecer en las últimas semanas. En la cocina, mientras se calentaba el agua en la tetera, abrió el portátil. Nuevos pagos, las mismas sumas, las mismas empresas. Solo que hoy la mirada se le enganchó. El nombre de una de las empresas le pareció conocido. Lo cotejó con informes anteriores, coincidencia en varios proyectos que figuraban como completados, pero el dinero seguía llegando. Al diablo, quizás pago tardío de contratistas. Quizás. Guardó los archivos en una carpeta aparte y cerró la tapa. Victoria ya estaba levantada, en el baño. El sonido del agua. Él sabía que a ella no le gustaba que la observara. Por la mañana tenía su ritual, baño, café, cosméticos, bolso, y exactamente 40 minutos después desaparecía sin mirarle a los ojos. ¿Llegas tarde hoy?, preguntó él cuando ella salió del baño, recogiéndose el cabello en un moño tirante. Tengo una reunión con un cliente. Puede que me demore. Se puso el reloj, echó una mirada al espejo. El rostro, sereno, neutral. Ni irritación ni ternura. Él asintió. Memorizar se había convertido en un hábito. Las palabras, las expresiones, los detalles. ¿Qué cliente exactamente? ¿Dónde la reunión? ¿Por qué sin especificaciones? Él no preguntaba nada. Por ahora. En el trabajo, en The Mid-Hopkins Salt, todo estaba en silencio. Su equipo conocía el orden, mínimo ruido, máxima precisión. Alexei no alzaba la voz, no permitía histerias, no confiaba en las emociones. Los números eran otra cosa. Los números rara vez mienten. Los números, especialmente los ajenos, cuentan historias con más precisión que las palabras. Llamó a Ruslan después del almuerzo. Necesito instalar un sistema de vigilancia en la sala de conferencias. Y en el despacho para invitados. Acceso directo solo para mí. Ruslan no preguntó nada. Era un hombre de tareas concretas. No le interesaban las razones. Solo los plazos, el equipo y los permisos. Alexei valoraba eso. ¿Lo tendremos hoy? ¿Sin notificaciones, como de costumbre? Por supuesto. En la reunión de la tarde no podía concentrarse. Uno de los empleados informó que habían llegado documentos de los socios de Igor Lysenko. Alexei se sobresaltó ligeramente. La última vez que había hablado con Igor fue hace un par de meses, de forma superficial, sin detalles. Él sabía cuándo retroceder. Sabía que Victoria había trabajado antes en el departamento de marketing de Alexei, que luego se había trasladado a otra área. Todo aquello parecía una casualidad. Después de la reunión, volvió a abrir los informes. 2 proyectos, tramitados a través de un contratista vinculado a Lysenko, figuraban como completados. Pero las fotografías de las obras eran idénticas. El mismo edificio, fotografiado desde ángulos diferentes. Esto ya no era un retraso en los pagos. Esto era una inconsistencia. Una falsificación. Cerró el portátil y salió a la calle. La tarde era gris, con olor a asfalto mojado y sonidos apagados. Subió al coche sin encender la radio. Mientras conducía, pensaba, si era un error, se podía corregir. Si era un plan, se podía documentar. Lo importante era no apresurarse. Victoria llegó a casa más tarde de lo habitual. Sin excusas. Tiró las llaves sobre la repisa, fue al baño. ¿Qué tal la reunión?, preguntó él, sin mirarla, mientras cortaba tomates. Se alargó, dijo ella. El cliente es exigente. Pero prometedor. Él asintió. No pidió detalles. Su voz estaba tensa, pero dentro de lo normal. La sonrisa, automáticamente cortés. Ni escándalo ni desahogo. Solo una distancia uniforme. Durante la cena hablaron poco. Victoria apartó el plato sin terminar de comer. Me voy, mañana tengo que levantarme temprano. De acuerdo. Cuando ella se fue al dormitorio, él se quedó en la cocina. Se quedó mirando los restos de comida durante mucho tiempo.
Luego se levantó, fue al despacho y encendió el sistema de escaneo de respaldo. Dio la orden de escanear los últimos 2 meses de actividad de la empresa de Igor y verificar coincidencias con su propia documentación. El programa funcionaría toda la noche. Él sabía, la mañana podía traer respuestas. O nuevas preguntas. En el dormitorio ella ya dormía, tapada hasta la cabeza. Él se acostó a su lado, sin tocarla. Yació en silencio durante mucho tiempo. Su mente repasaba las posibles variantes, error de la contable, manejos del contratista, coincidencia casual. Pero en cada variante había un elemento recurrente, Victoria. Su comportamiento, su distanciamiento, sus explicaciones formales. Cerró los ojos. Mañana empezaría a registrar los hechos. Solo los hechos. Sin emociones. El sábado no empezó con café, sino con una llamada telefónica. Su padre llamó a las 8 de la mañana, como si hubiera esperado a que Alexei se despertara. Hablaba rápido, como siempre que estaba nervioso. Tendríamos que hablar de algo, inversiones. Tu madre y yo hemos pensado que es una buena oportunidad. Invertimos en uno de los proyectos de Igor, ya sabes, Lysenko. Tú lo conoces. Tiene planes serios ahora. Alexei estaba descalzo en la cocina, escuchando sin emociones. Anotó la suma en su mente. Repitió el nombre del proyecto. Pidió la entidad legal. ¿Lo hicisteis sin mi participación? Preguntó con calma. Somos adultos, Lesa. Decidimos nosotros dónde invertir. Él nos convenció. Tu madre está encantada. Dice que te equivocas al ignorarlo. Es un hombre de acción. Alexei no respondió. Colgó a los pocos segundos de escucharlo de pero confiamos en ti. Se sentó, abrió el portátil. Introdujo el nombre del proyecto. En el sitio web, frases grandilocuentes, renders, promesas de marketing. Todo como debía ser. Solo que legalmente el proyecto aún no tenía registro fiscal. Ni permisos, ni contrato sobre el terreno. Solo ruido. Al mediodía fue allí personalmente. En el lugar indicado en la documentación, un terreno abandonado, cercado con una valla oxidada. Un par de letreros, unos pocos bloques de hormigón. Ni maquinaria ni gente. Solo huellas de neumáticos, dejadas, a juzgar por el suelo seco, hacía unas 2 semanas. Por la tarde, Victoria salió del baño con el cabello peinado. Camisa blanca, vaqueros, pintalabios oscuro. En el bolso, teléfono, llaves, un cuaderno. La mirada vidriosa. ¿A dónde vas a estas horas de la noche? Preguntó él, sin apartar la vista del monitor. Voy a encontrarme con mi madre. Es su aniversario. ¿Te has olvidado? No me he olvidado. Ella no me ha llamado. Y tú no lo dijiste. Pues te lo digo ahora, dijo ella, con sequedad. Sin dramas. Él asintió. 1 minuto después sonó un claxon fuera. Un taxi. 30 minutos después, Ruslan envió un mensaje. Victoria no subió a un taxi, sino a un sedán gris, matrícula privada, pertenece a una empresa anteriormente registrada a nombre de la esposa de Lysenko. En lugar de una reunión con la madre, un viaje a un centro de negocios, un bloque de oficinas sin letrero. 80 minutos dentro. Luego, la misma ruta de vuelta. ¿Grabaste de qué hablaron? Preguntó Alexei a Ruslan por la tarde. Claro que no. Pero podemos hacerlo en el futuro, necesitamos un equipo. Sí, quiero. Al día siguiente hubo una cena familiar. Los padres, Victoria, él. Y, sorprendentemente, Igor. O quizás ya no lo era. La madre estaba de buen humor. Su voz era más aguda de lo habitual, su sonrisa pegadiza. Igor es un prodigio. Un verdadero prodigio. Él se echa todo a cuestas. Construye, avanza, trabaja. No como tú, siempre con tus números. Alexei se sirvió té. En silencio. Ya había entendido, la comparación era el arma inevitable de su madre. Especialmente en presencia de extraños. Especialmente cuando sentía poder. Lo de Igor es un proyecto potente ahora. Nosotros invertimos. Y otros del club también. Todos contentos. No todos, dijo Alexei en voz baja. Alguno todavía no ha entendido dónde exactamente ha invertido. Igor se rió. Venga, Leg.
Siempre fuiste cauteloso. Alexei lo miró. Los hombros relajados. Ninguna tensión. Ni disculpas por la aparición inesperada, ni explicaciones. Victoria estaba sentada entre ellos. Tranquila, concentrada. En algún momento le tocó la mano a Igor cuando bromeó sobre las normas de construcción. Sus dedos se detuvieron una fracción de segundo más de lo necesario. Alexei se dio cuenta. No reaccionó. Por ahora. Después de la cena, la madre se acercó cuando él salía al recibidor. Debería ser más flexible. No todo el mundo puede vivir en tu mundo de fórmulas. Algunos viven en la realidad. ¿Vuestra realidad son documentos caducados y proyectos falsos? Esto es acción. A diferencia de tu eterna verificación de todo y de todos. A veces, solo hay que confiar. Te has aislado demasiado. La miró a la cara. No había culpa en ella. Solo irritación. ¿Confías en él? Confío más en él que en ti. Es más honesto. Y no tan reprimido. Condujo en completo silencio hasta casa. Sus pensamientos fluían de manera estricta, secuencial. No pánico. No celos. Un esquema. La madre ya había cruzado la línea. El padre, en la sombra. Victoria, en movimiento. Igor, rodeado. Entró en la casa. Revisó los registros de entrada de las cámaras. Verificó el acceso al router. Revisó los archivos de Victoria, nada. Limpieza, regular. Antes no lo había notado. Antes ella no ocultaba. Significaba que ahora tenía que ocultar. Estaba en el balcón con una taza de café negro fuerte, observando el patio oscuro. Hormigón, cristal, vacío. Todo lo que había entre él y ellos se convertía en una estructura. Aún no sabía cuántos nudos. Pero sabía, lo clasificaría todo en carpetas. Todo. Y a cada uno. Victoria empezó a desaparecer de forma sistemática. No físicamente, sino en la expresión facial, el tono, el ritmo. Respondía a las preguntas con retraso, no volvía a preguntar, no aclaraba. Alexei lo notaba por la mañana, en los detalles cotidianos, no preguntaba cómo había dormido, no se interesaba si iría a la oficina, no le miraba a los ojos al hablar. La superficie, impecable. La esencia, borrada. El miércoles no vino a dormir. Dijo que una colega se había ido de viaje de negocios y que ella tuvo que sustituirla en una reunión tardía. Todo esto en un mensaje, cerca de la medianoche. Sin foto, sin llamada. Alexei no respondió. Por la mañana regresó, asintió con cansancio y se fue a la ducha. Durante el desayuno navegó por el feed de su teléfono, dio un sorbo al café y murmuró. Hoy la reunión es hasta las 8. No esperes. ¿Nombre de la empresa? Se quedó inmóvil una fracción de segundo. Luego, tranquilamente. Vector Development. ¿No te suena? Sí le sonaba. Una empresa fantasma, registrada hace 2 meses, sin sitio web, con una sola dirección legal, la misma que la de Lysenko. La dirección coincide con la empresa gestora de Lysenko, dijo él, como quien no quiere la cosa. Victoria lo miró con frialdad, expectante. ¿Y qué? Nada, Alexei terminó su té. Solo por curiosidad. Mientras tanto, Ruslan elaboró un mapa de movimientos. Cámaras de metro, entradas de edificios, geolocalizaciones por escáneres de redes móviles. Resultaba un esquema uniforme y repetitivo, lunes, miércoles, viernes, visitas al mismo centro de negocios. La misma planta. Un apartamento, registrado a nombre de una estructura offshore. Alexei sabía, allí vivía Lysenko. Maya entregó el primer informe. Se trataba de la obra a la que sus padres habían transferido fondos. El contratista figuraba como registrado, pero los documentos de pago de alquiler del terreno habían sido falsificados. Las firmas, copias. Alexei encontró una discrepancia en las fechas, el documento supuestamente firmado un mes antes de que apareciera la empresa. Un esquema típico, que le sonaba de casos anteriores. Solo que antes afectaba a otros. Ahora, a la familia. Sigue investigando, dijo a Maya. Especialmente todo lo relacionado con las transferencias a nombre de mi padre. ¿Él lo sabía? Preguntó ella. No sabe distinguir entre marketing agresivo y fraude.
Para él basta con que alguien sea educado, seguro y hable fuerte sobre el futuro. Por la tarde, Victoria volvió a llegar tarde. Llevaba el cabello recogido en una coleta, pero un mechón se le había escapado en la sien, como si tuviera prisa. En la muñeca, una pulsera nueva que antes no usaba. Puso sobre la mesa una caja de perfume, sin recibo. Alexei esperó a que ella pasara, luego recogió la caja. Modelo estándar, serie limitada. Edición de regalo. De esos casi no quedaban a la venta. ¿Lo compraste? Me lo regalaron, respondió ella sin mirar. Una colega. Mujer. Él asintió en silencio. Se acercó al aparador, cogió una hoja de papel, escribió. Lo guardó en una carpeta. Ella lo observaba. En silencio. Con calma. ¿Me estás espiando? Dijo ella, sin histeria. Estoy registrando, respondió él con la misma calma. ¿Has perdido la cabeza? Todavía no. Ella se fue al dormitorio. Sin palabras. Cerró la puerta. Él volvió al portátil. Ruslan le envió un audio. La grabación se hizo con un micrófono direccional a través de la ventana del dormitorio de aquel apartamento. Un diálogo entre Victoria y un hombre. El hombre se ríe, la llama la reina de la estrategia. Ella responde, por ahora no te muevas. Él debe empezar a moverse solo. Es predecible. Alexei escuchó la grabación 2 veces. Nada sorprendente. Ni dolor. Solo estructura. Un sistema. El domingo por la mañana, la madre llamó a las 9:03. Voz uniforme, ligeramente solemne. Querría que vinieras. Sin Victoria. Hablaremos. Es importante. Alexei llegó 40 minutos después. En la casa olía a perfume y a repostería. La madre lo recibió con una blusa nueva, con una expresión marcadamente profesional. El padre, silencioso, estaba sentado en un sillón mirando por la ventana, como si aquello no le afectara. Siéntate. Voy directa al grano, dijo Valentina, poniendo una carpeta delante de él. Aquí están los documentos de participación en la siguiente etapa del proyecto de Igor. Tú mismo ves que la cosa avanza. Alexei abrió. Los papeles estaban redactados con pulcritud, sin irregularidades. Legalmente, impecable. Pero demasiado bien. Reconoció la letra del abogado que había despedido hace medio año por participar en esquemas evasivos. Nosotros invertimos, continuó la madre. Igor ofrece entrar en condiciones preferenciales. Para la familia. ¿Por qué hacéis esto a través de mí? Porque debe ser parte. Es simbólico. Él no respondió. Hojeó un par de páginas. Los sellos eran auténticos. Pero la empresa operadora registrada hacía 3 semanas. Capital social, mínimo. El fundador, la misma estructura que poseía el apartamento al que Victoria había ido 3 veces esta semana. No, dijo él. Con calma. ¿Por qué? Aquí hay un activo ficticio. El dinero se irá a una cadena. El destinatario final, desconocido. La madre suspiró. Su rostro se endureció. Siempre lo complicas todo. El mundo no funciona según tus tablas. A veces, solo hay que confiar. Te has aislado demasiado. Habéis invertido vuestro propio dinero. Bien. Pero yo no firmaré esto. Es una pena. Creíamos que estabas listo para ser parte de un negocio de verdad. No estas verificaciones tuyas, no los números, sino negocio real. El padre no levantó la vista. Solo jugueteó con el borde del reposabrazos. ¿Y no te parece, dijo ella, que tu distanciamiento arruina todo a lo que te acercas? Alexei se levantó. Dejó la carpeta sobre la mesa. Me parece, dijo él, en voz baja, que estáis apostando por la persona equivocada. Ya veremos, soltó Valentina con frialdad. Lo de Igor está creciendo. Lo tuyo son solo sospechas. Se fue sin mirar atrás. De camino a casa llamó a Ruslan. Instala vigilancia externa en la casa de mis padres. Entradas, reuniones, movimientos. Y además, investiga la cadena completa de beneficiarios de esa nueva empresa. Sin hacer ruido. Recibido. En casa encontró a Victoria en la cocina. En pijama, con una taza de café, hojeaba una revista.
Escuchó cómo entraba sin levantar la vista. ¿Qué tal tu madre? Con ánimo. Ella sonrió irónicamente. ¿Y qué, te ha regañado otra vez por no haberte convertido en un hombre normal? Él no respondió. La miró atentamente. Ella sostuvo la mirada, no la apartó. Se levantó, se acercó. ¿Estás tenso? ¿Quizás necesitas hablar con alguien? Prefiero escuchar. ¿Y qué escuchas? Más de lo que crees. Se apartó hacia la cocina. Dio un sorbo al café. Con calma. Hoy me quedo a dormir en casa de Lera. Tiene una crisis nerviosa, le prometí quedarme a su lado. No llames. Lera está de viaje de negocios. Se giró. Guardó silencio durante unos segundos. Luego, con indiferencia. Entonces en casa de Larisa. Da igual. Lo importante es no estar contigo. Él asintió. No conmigo. Esto ya es desde hace mucho. Se fue sin dar un portazo. La bolsa estaba preparada de antemano. Él estaba en el pasillo y miraba el gancho vacío donde antes colgaba su abrigo. A medianoche, Ruslan envió un video. Victoria, con el mismo abrigo, entra en el portal del apartamento que pertenecía a la Offshore. 20 minutos después entra Igor allí también. Ambos, sin prisa. Sin miedo. Como en casa. Apagó la pantalla. Volvió a la cocina. Abrió un armario, sacó una botella de agua. Se sentó. Se quedó mirando fijamente un punto durante mucho tiempo. Sabía que tendría tiempo. La gente adecuada ya estaba recopilando información. No sabía cómo terminaría aquello. Pero sabía con seguridad que nadie saldría de aquello limpio. Alexei llegó a casa antes de lo habitual. El día había sido intenso con informes, grabaciones y 2 reuniones con contratistas que no sabían que él ya había revisado sus cuentas. Todos hablaban con calma, con seguridad. En los ojos, una cosa, miedo a equivocarse con el tono. De esa gente se podía saber mucho, si se colocaban bien las pausas. En el recibidor había una caja nueva. La abrió, zapatos de mujer, marca de diseñador. No había recibo. Sacó los zapatos, los giró mostrando la suela, no había rastro. Significaba un regalo. O preparación para un evento del que él no sabía. Victoria entró 20 minutos después. En las manos, una bolsa del supermercado, el rostro cansado. Teatralmente ordinario. Hola. Qué pronto has llegado. Terminé los documentos. Decidí no retrasarlo. ¿Cenas? Ya he cenado. Puso la bolsa sobre la mesa. Desempaquetó los productos. Con precisión, con nitidez, como si hubiera ensayado. Luego se acercó a la caja con los zapatos, la abrió, como si fuera la primera vez. ¿Bonitos? Mucho, respondió Alexei. ¿Cuándo los compraste? Ayer. Había rebajas. Él asintió. Más tarde encendió el portátil. En la pantalla, un resumen de Ruslan. Descodificación de movimientos. Victoria no solo había estado en el apartamento de Igor, sino que había salido de allí 2 veces, a primera hora de la mañana. Una vez el lunes, la segunda vez el jueves. Ambas veces con la misma bolsa en la que llevaba el portátil. El que antes dejaba en casa. Fragmento de diálogo de la escucha. ¿No pregunta? No. Lo registra todo en su mente, como siempre. Piensa que, si guarda silencio, controla. ¿No temes que sospeche? Que primero decida cómo volverse importante para alguien, y luego que tema. Escuchó la grabación 3 veces. Nada sorprendente. Sin dolor. Al día siguiente, en la oficina, le esperaba un sobre. Mensajero privado. Dentro, una copia del contrato de alquiler de un apartamento, registrado a nombre de la empresa en la que su padre había invertido. La dirección, la misma. La firma, Lysenko. Garante, una estructura con participación de Valentina, la madre. Los documentos eran oficiales. Ingeniosamente redactados, pero reales. Esto significaba una cosa: Victoria e Igor usaban la misma fachada, el mismo flujo de dinero, la misma plataforma. Alexei llamó a Maya. Le mostró los documentos. ¿Esta firma es falsa? No. Validada. Seguramente tu madre la puso ella misma.
como representante del fondo. No es falsificación, es una acción deliberada. Verifica de qué cuenta salieron las transferencias. Y lo importante, quién daba las instrucciones. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Quiero que todas las cartas estén sobre la mesa. Incluso si esa mesa está en el comité de investigación. Por la tarde, Victoria estaba sentada en el dormitorio, navegaba por su tableta. Él entró, puso delante de ella 2 hojas, un extracto del movimiento de fondos en la cuenta del fondo y una foto ampliada de la cámara de la entrada al apartamento. ¿Dónde estuviste el lunes por la mañana? No pestañeó. En la notaría. Firmaba papeles para Larisa. Tiene un poder notarial para un apartamento en otra ciudad. Lo verifiqué. Larisa estaba de vacaciones. En otro país. Pausa. Luego. Entonces me equivoqué. Pudo haber sido la semana pasada. No tengo por qué darte explicaciones. Tienes razón. Ya no. Salió. No cerró la puerta de golpe. En la cocina bebió agua. El lunes a las 8 de la mañana, Alexei entró en el edificio donde se encontraba la oficina de su padre. Una vieja casa de 5 plantas con el yeso despegado y letreros tensos en las puertas. En los últimos años, Valentina había organizado aquí toda una red de pseudoestructuras, centro de apoyo legal, fundación de ayuda a jóvenes empresarios, iniciativa educativa. No llamó con antelación. Subió al 3er piso, llamó a la puerta y entró enseguida. En el local olía a café y perfume. Valentina estaba sentada tras el escritorio, ajustándose un collar. Victoria, en un rincón, con una tableta en las manos. ¿Alexei? La madre arqueó una ceja. ¡Qué inesperado! No habíamos quedado. Ahora solo nos comunicaremos a través de abogados. ¿Es una amenaza? Es una notificación. Victoria se levantó. Los labios tensos, pero la voz uniforme. ¿Qué quieres? He venido a informaros que copias de todos los documentos, grabaciones de audio y video han sido entregadas a un grupo legal. Hemos iniciado la tramitación oficial de las demandas. ¿Qué demandas? La madre resopló. ¿Por qué? Por fraude. Por falsedad. Por usar el fondo como estructura de blanqueo. Por participación en transferencias ilegales. Se rió brevemente, como si fuera un chiste inesperado. ¿No tienes pruebas? Sí. Firmas, extractos bancarios, direcciones, grabaciones de conversaciones. Todo con copia de seguridad. Puedes estar segura. Victoria miraba al suelo. Sus manos apretaban fuertemente la tableta. No irás a juicio, dijo ella en voz baja. No soportarás un proceso público. Eso lo destruirá todo. Todos se enterarán. Tus clientes, tu equipo. No eres de los que están dispuestos a eso. Alexei sacó una hoja del bolsillo interior. Esta es una notificación del inicio de un procedimiento de inspección fiscal. Mañana empezará una inspección in situ. Hemos indicado la dirección y las entidades legales asociadas a vosotras. Tu nombre, se volvió hacia Victoria, figura como cofundadora en 2 de ellas. La madre cogió el papel, lo recorrió con la mirada, palideció. Has cruzado la línea. La línea la trazasteis vosotras. Salió sin dar un portazo. En la escalera sacó el teléfono y llamó a Ruslan. ¿Hay confirmación? Sí. Llamaron a Lysenko enseguida. La conversación está grabada. Dijo que había que sacar el dinero urgentemente. Las cuentas han empezado a moverse. Pero las hemos seguido. Todo se está registrando. Pasa los datos a Maya. Y empieza la segunda oleada. De acuerdo. Durante el día apareció la primera publicación en la prensa. Sin nombres. Solo hechos, una red de fundaciones ficticias blanqueaba millones a través de empresas de construcción. El autor, un periodista independiente con quien Maya había trabajado en el pasado. Alexei leyó el artículo lentamente, anotando cada frase. Ni un solo detalle impreciso. Ni un solo apellido. Por ahora. Por la tarde llegó un correo de Victoria. Ampliado. Muchas palabras. Ni una sola disculpa. Solo intentos de explicar, eres frío, no escuchaste, tú mismo me empujaste, yo quería vivir. No respondió. A la mañana siguiente, Valentina dio una entrevista a una emisora de radio.
Hablaba con calma, con una entonación marcadamente segura. Es un intento de convertir un conflicto privado en un drama criminal. Nuestra fundación trabaja con transparencia. Todos los documentos están en orden. No tememos las inspecciones. 3 horas después, Maya reenvió una copia de la correspondencia interna de la contabilidad de la fundación. Una de las líneas. Mover todos los documentos a la carpeta, limpieza, antes del final del día. Eliminar las versiones antiguas. Proyecto Sur, al archivo sin dejar rastro. Por la tarde, Alexei estaba sentado en su despacho. Fuera, oscuro. En las manos, 2 memorias USB. No sentía alivio. Solo otra vuelta de tuerca. Llamó a su padre. ¿Estás en casa? Sí. Quiero verte. Sin tu madre. Sin nadie más. En persona. ¿Para qué? Para entender, ¿lo sabías o simplemente guardaste silencio? El silencio al otro lado del teléfono duró casi 1 minuto. Luego. Ven. Solo tú. Alexei colgó. Se levantó. Cogió un maletín. Cerró la puerta del despacho con llave. Sabía que no sería una conversación. Sería una elección. La casa de su padre tenía el mismo aspecto de siempre, una luz tenue en la ventana del despacho, silencio en el porche, la cortina de la cocina, ligeramente entreabierta. Alexei aparcó sin luces, sin llamar. Entró por la entrada lateral. Arcadia estaba de pie con una camisa oscura, sin chaqueta, con los hombros caídos. Durante todo el tiempo no se dieron la mano ni se miraron. Alexei entró, puso el maletín sobre la mesa. Descorrió el pestillo, abrió. Aquí está todo. Fondos. Transferencias. Cuentas. Participaciones. Firmas. Instrucciones personales. Y las tuyas, incluidas. Arcadi guardó silencio. Cogió uno de los documentos. Leyó unas líneas. Lo dejó de nuevo. No sabía lo profundo que era esto. No lo sabías porque no querías saberlo. Confiaba en mi esposa. Confiabas en una mujer que llevaba años manipulando bajo la apariencia de actividad pública. Viste cómo asfixiaba a la gente. Cómo usaba cuentas ajenas, nombres ajenos. Tú guardaste silencio. Y ahora que todo ha salido a la luz, tienes 2 caminos. El padre lo miró. Lentamente, como si le costara esfuerzo. ¿Cuáles? Primero, haces una declaración pública admitiéndolo. Dices que te engañaron, que te arrepientes, que entregas los documentos a la investigación. Entonces, el mínimo impacto. Quizás, arresto domiciliario. Quizás, ver a los nietos dentro de 5 años. ¿Y el segundo? Callas. Ganas tiempo. La ayudas a ocultar los restos. Entonces eres cómplice. Directo. 10 años. Sin opciones. Estaban sentados uno frente al otro. Ninguna histeria. Solo el aire, lleno de números y fechas. Ella es mi esposa. Y yo, tu hijo. Silencio. Mañana empezarán los arrestos. Lo de Lysenko ya está en marcha. Hoy intenta sacar dinero a través de una offshore. Estamos vigilando la cuenta manualmente. Tú tienes horas. Yo tengo minutos. Arcadi se levantó. Se acercó a la ventana. Manos a la espalda. Hombros hacia adelante. La sombra en el cuello de la lámpara de escritorio. Luego volvió. Cogió una hoja de papel. Empezó a escribir. Con firmeza, sin pausas. El texto de una declaración. A mano. 20 minutos después, el documento estaba firmado. Alexei lo recogió, sin hacer comentarios. Salió. En el porche encendió el teléfono. Maya, tenemos una confesión clara. Completa. Mañana por la mañana, a la acción. Recibido. Las noticias salieron a las 9:03. Los apellidos. Enlace a los documentos, archivo de acceso restringido, solo para representantes de los medios y órganos de investigación. Los detalles, dosificados. El comentario, corto. Se ha descubierto un esquema financiero que incluye proyectos de construcción ficticios y fundaciones de lobby, con la participación de fuentes internas. La investigación está en curso.
47 minutos después, Igor Lisenko intentó volar en un avión privado. No sabía que la aeronave llevaba tiempo siendo controlada. En la pista de despegue lo detuvieron. Alexei vio la grabación, la detención fue rápida. Sin palabras innecesarias. Con una chaqueta negra, sin cinturón, con el teléfono en la mano, Lisenko parecía desconcertado. No asustado. Precisamente desconcertado, como alguien en cuya cabeza aún no se había formado un algoritmo de excusas. Al mediodía llamó Ruslan. Victoria ha contratado a un abogado. Ha presentado una contrademanda. ¿Sobre qué? Sobre presión psicológica sistemática, control total, interferencia en la vida privada. Alexei sonrió irónicamente. Sin risa, sin dolor, simplemente un sonido corto. Bien. Que así sea. Tenemos grabaciones donde ella discute con su madre la falsificación de acusaciones. Y hay testigos. Larisa ya ha testificado, Victoria no vivió en su casa. Ni una sola vez. ¿Qué pasa con la fundación? Toda la estructura está bloqueada. Los activos, incautados. Tus documentos han pasado por. El vínculo legal está probado. Las copias han sido entregadas a la inspección financiera. Ese mismo día, la madre se puso en contacto. Número de trabajo, canal cifrado. La voz, contenida, pero no temblorosa. Lo estás destruyendo todo. Tu linaje. Nuestro nombre. No entiendes en lo que te has metido. Alexei escuchaba en silencio. No interrumpió. Puede terminar mal. Estás implicando a terceros. No hay inmunidad. No hay protección. Todo lo que piensas es una ilusión. Pulsó finalizar llamada. Por la tarde, volvió a casa. Entró, encendió la luz. Todo estaba como antes, la tetera, los libros, las grabaciones. Solo que ahora todo estaba probado. No sospechado. No supuesto. Probado. Entró en el despacho, se sentó a la mesa. Encendió la grabadora. Dictó en voz alta. Fase, consolidación legal. Objetivos, 6 empresas, 3 fundaciones, 2 personas físicas. Resultado, descubrimiento completo del esquema. Siguiente fase, análisis del papel de los figurantes clave. Estado, completo. Apagó la grabación. Exhaló. Miró el reloj. 19:44. La operación pasó a la fase final. La audiencia fue fijada para las 10 en punto. La sala, sin excesiva pompa, pero con cámaras en las esquinas, seguridad en la entrada y una mesa larga y gris tras la cual se alineaban las figuras, divididas por la ley. Alexei llegó a las 9:45. Tranquilo, con un traje oscuro, sin carpetas, todo había sido entregado ya. A su lado, Maya, concentrada, con una tableta en las manos. Ruslan estaba de pie junto a la pared, con un auricular en la oreja. Observaba. Como siempre. Al otro lado, Igor. Con aspecto desmejorado, con la voz ronca por el tabaco y la mirada huidiza de la luz. A su lado, su abogado, mayor, con experiencia, pero con la expresión de alguien a quien le han pagado no por ganar, sino por estar presente. Victoria entró en el último minuto. Un traje estricto, el cabello recogido, el rostro blanco. Sin maquillaje. Aspecto cansado, pero sereno. Se sentó enfrente. No miró a Alexei. El juez salió, miró a las partes. Asintió. El procedimiento comenzó. Hechos, pruebas, explicaciones. Los documentos de la fundación. Falsedad probada. Conexión con Lisenko, a través de una offshore. Conexión con Victoria, a través de un contrato de alquiler firmado personalmente por ella. Conexión con Arkady, a través de la firma en las transferencias. Conexión con Valentina, a través de las grabaciones de audio de las reuniones con inversores. El testimonio del chofer, no sabía que se había convertido en fundador. Datos de la correspondencia, Victoria recibía transferencias personales de Lisenko. Concepto, servicios de acompañamiento del proyecto. El abogado de Victoria intentó objetar, la formulación es abstracta. Pero la grabación donde se ríe con Igor, mientras todo va según el plan, que pague por la comodidad, destruyó las dudas. El juez se volvió hacia Victoria. ¿Reconoce su participación en estas operaciones? Yo no llevaba las cuentas, respondió ella.
No tenía acceso a los documentos financieros. Solo ayudaba como consultora. Mi firma, una formalidad. Maya se levantó. Con calma, sin presión, entregó al tribunal una transcripción. Esta es su instrucción personal al contable. Cantidades concretas, transferencias, fechas. Instrucción, no incluir en el informe principal. El juez la recorrió con la mirada. Hizo una anotación. Miró a Victoria. El silencio se prolongó. Justo en esta segunda, Alexei, por primera vez en todo el tiempo, la miró a los ojos. Y no apartó la mirada. Victoria le devolvió la mirada. 1 segundo. 2 segundos. Luego apretó los labios. Los ojos brillaron. Pero no de ira, sino de comprensión. De comprensión de lo irreversible. Me equivoqué, dijo ella. Alto. Claro. Creía que controlaba la situación. Me equivoqué. El juez no interrumpió. Mentí. Desde el principio. Y no por miedo. Por exceso de confianza. Me parecía que podía calcularlo todo. Perdí. La voz le tembló ligeramente. Ya no miraba a Alexei. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad. Sin clemencia. El abogado se sobresaltó. Intentó levantarse, pero Victoria hizo un gesto apenas perceptible, no hace falta. El juez asintió. Escribió. Miró a Lysenko. ¿Tiene algo que añadir? Todo lo dicho es mentira. Me tendieron una trampa. Yo participé, pero no fui el organizador. Entonces, explique la estructura de estas transferencias, intervino Maya. Hemos rastreado la cadena, 6 empresas, 2 de las cuales usted controla directamente. Aquí están los extractos. Yo, no sabía. El juez hojeó los materiales. Entonces, al parecer, usted firmaba los papeles sin mirar. Pausa. En ese momento, entró en la sala un representante del grupo de investigación. Entregó al juez un sobre. Este leyó, arqueó una ceja, sacó una hoja. Acta de interrogatorio de Valentina Demidova. Admisión de participación. Confirmación de la conexión con los beneficiarios del esquema. Mención de Lysenko como coordinador clave. Fecha, de hoy. Lysenko bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. No dijo ni una palabra. Victoria estaba sentada erguida. El rostro, petrificado. El juez miró a todos. Declaró un receso. 40 minutos después, la decisión sobre la medida cautelar. La gente se levantó. Algunos salieron. Otros volvieron a sentarse. Alexei se quedó. Miraba al frente. Victoria se acercó. Con cautela. Sin pedir nada. Tenías razón, dijo ella en voz baja. Solo que me di cuenta demasiado tarde. Ahora ya no importa. Sí importa. Aunque sea un poco. Para mí. No respondió nada. Ella se fue. Justo en ese momento quedó claro, todo estaba realmente roto. No destruido por una explosión, sino quemado. Hasta las cenizas. El juez leyó la decisión con claridad, sin pausas, con la entonación de un autómata cansado. Ni una sola palabra de más, ni un solo gesto. Todos sabían que todo estaba decidido ya, por los documentos, no por las emociones. Para Igor Lysenko, prisión preventiva durante el periodo de investigación. Base, riesgo de fuga, influencia sobre testigos, intento de evasión. Pena real por acumulación de cargos, de 8 a 15 años. Sin opciones. Para Victoria, restricción de libertad, acuerdo preliminar de cooperación. El tribunal consideró la confesión, la declaración, la cooperación directa con la investigación. Medida cautelar, arresto domiciliario. Pero con restricciones, incautación de todos los dispositivos, vigilancia 24 horas, prohibición de comunicación con los implicados en el caso. Para Arkady, presentación voluntaria, fianza personal. Edad de jubilación, arrepentimiento, ausencia de beneficio personal. Para Valentina, rechazo del acuerdo. El proceso será aparte. Los materiales están recopilados. La investigación continúa. Después de la audiencia, Alexei no se quedó. No se acercó. No habló con nadie. Salió por el pasillo de servicio, se subió al coche y simplemente condujo.
Sin ruta. Sin destino. Durante mucho tiempo. Hasta que anocheció. Se detuvo cerca del edificio donde antes estaba la oficina de la fundación. El letrero ya estaba quitado. Las persianas cerradas. La seguridad no salió, ya no había nada que proteger. En el teléfono, un nuevo correo electrónico. De Victoria. Lo abrió. Solo un párrafo. Intenté ganar, pero ni siquiera entendía que jugaba. Lo que hiciste no fue venganza. Fue orden. Y en eso siempre fuiste más fuerte que yo. Perdóname si puedes. Si no, simplemente olvida. Me lo merezco. Apagó la pantalla. No borró el correo. No respondió. Simplemente guardó el teléfono. Ya tarde por la noche, fue a casa de su padre. La casa estaba en penumbra, solo la lámpara de la cocina estaba encendida. Arcadia abrió enseguida, sin palabras. En las manos, 2 vasos de agua. Ella se rompió, dijo el padre. ¿Y tú resististe? No resistí. Hice lo que debía. Son cosas diferentes. Has cambiado. Tú también. ¿Mejor tarde que nunca? A veces es tarde. Bebieron el agua. En silencio. A la mañana siguiente, Alexei entró en la oficina. El equipo trabajaba como de costumbre, en silencio, con precisión, concentrados. Ruslan mostró los nuevos informes, Maya entregó los protocolos de solicitudes adicionales. Todo avanzaba. Sin pausas. El correo de Valentina llegó al final del día. Auténtico. En papel. Sin sobre. Sin firma. Solo las líneas. Yo creía en la estructura. En la forma. Y tú mostraste que lo importante es el contenido. Lo siento. De verdad. No respondió. Solo puso el correo en el cajón donde se guardaban todos los materiales del caso. El último detalle. Por la tarde, se sentó a la mesa. Abrió el portátil. Creó un nuevo archivo. Título. Prevención, modelo para la detección de amenazas ocultas en estructuras de inversión. Empezó a escribir. Sin emociones. Sin análisis. Simplemente, paso a paso. Cómo empezó todo. Cómo se desarrolló. Donde se guardó silencio. Donde mintieron. Donde se rindieron. No era una historia de venganza. Era una instrucción.